Existe un texto tan antiguo y tan poderoso que durante siglos fue considerado la clave absoluta para dominar la realidad. No prometía riquezas fáciles ni milagros instantáneos. Prometía algo mucho más inquietante: el conocimiento capaz de transformar la materia, la mente y el destino del ser humano. No era un libro ni un pergamino. Según las leyendas, era una tabla hecha de esmeralda, grabada con símbolos imposibles de borrar, atribuida a un nombre que aún hoy resuena con misterio: Hermes Trismegisto. Hermes no fue simplemente un hombre. Para los antiguos, representaba la unión entre lo humano y lo divino, entre la ciencia y la magia, entre la razón y el espíritu. Era considerado el padre de la alquimia, la astrología y del conocimiento hermético. Una figura tan antigua que algunos la situaban incluso antes de las grandes civilizaciones conocidas. A él se le atribuyó la autoría de la tabla de esmeralda, un objeto que contendría los principios fundamentales que gobiernan el universo. Según las tradiciones, Hermes grabó su saber en una tabla verde brillante, hecha de una piedra incorruptible, imposible de destruir por el fuego o el tiempo. Allí dejó, supuestamente, las claves para comprender cómo funciona la creación, cómo se transforma la materia y cómo el ser humano puede elevarse por encima de su propia condición. Pero aquí comienza el verdadero misterio. Nadie ha visto jamás esa tabla original. No existe ninguna prueba arqueológica de su existencia física. Lo único que ha llegado hasta nosotros son traducciones medievales, sobre todo árabes y latinas, de un texto que afirmaba proceder de esa tabla perdida. Es decir, uno de los textos más influyentes de la historia del pensamiento occidental procede de un objeto que nadie puede demostrar que haya existido realmente. Y aún así, su impacto fue tan profundo que durante siglos marcó el rumbo de alquimistas, científicos, filósofos y místicos. El texto atribuido a la tabla de esmeralda es sorprendentemente breve, pero cada una de sus frases encierra más significado del que se percibe a simple vista. Su declaración más famosa dice: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros de una sola cosa. Estas palabras se convirtieron en el corazón de la alquimia y del pensamiento hermético. La idea es radical. El universo funciona bajo las mismas leyes en todas sus escalas. El macrocosmos se refleja en el microcosmos, y comprender uno es comprender el otro. Para los alquimistas esto no era poesía ni religión, era una fórmula. Significaba que si el ser humano comprendía las leyes de la naturaleza, podía intervenir en ellas, transformarlas y dominarlas. De ahí nació la obsesión por la transmutación, por convertir lo imperfecto en perfecto, lo impuro en puro, el plomo en oro. Pero aquí aparece uno de los grandes malentendidos de la historia. El oro no era solo un metal precioso, era un símbolo de perfección, iluminación y conciencia elevada. Convertir plomo en oro significaba, en realidad, transformar la ignorancia en sabiduría, el caos en orden y la oscuridad en conocimiento. Por eso la alquimia fue siempre mucho más que una química primitiva. Fue una filosofía espiritual, una forma de entender la vida y el universo. El laboratorio alquímico no era solo un lugar de experimentos materiales, sino también un espacio de transformación interior. El alquimista no buscaba únicamente cambiar los metales, sino cambiarse a sí mismo. Y aquí la tabla de esmeralda se vuelve aún más inquietante, porque parece hablar menos de sustancias y más del propio ser humano. La tabla de esmeralda funcionaba como un mapa secreto, un mapa del universo y un mapa del alma humana. Sus frases, escritas en un lenguaje simbólico e iniciático, podían interpretarse en distintos niveles: físico, mental, espiritual y cósmico. Cuando hablaba de ascender de la tierra al cielo y descender de nuevo a la tierra, no se refería solo al movimiento de sustancias químicas, sino al ciclo eterno entre materia y espíritu. Subir era elevar la conciencia, bajar era aplicar ese conocimiento en el mundo real. Este principio aparece también en otras tradiciones antiguas como la Cábala, con su árbol de la vida, o en el pensamiento gnóstico y hermético. Todas ellas comparten la idea de que el ser humano es un reflejo del universo y que, al conocerse a sí mismo, puede conocerlo todo. Pero surge una pregunta inevitable. La tabla de esmeralda describe magia real o ciencia olvidada. Algunos creen que se trata de principios químicos avanzados codificados en símbolos para evitar que cualquiera pudiera comprenderlos. Otros sostienen que es un tratado espiritual disfrazado de alquimia. Y otros van más lejos aún, pensando que contiene fragmentos de conocimiento heredado de civilizaciones antiguas hoy desaparecidas, quizá mucho más avanzadas de lo que imaginamos. Tal vez no era magia, tal vez era ciencia, pero una ciencia demasiado adelantada para su tiempo, incomprensible para las mentalidades medievales,
y por eso expresada en metáforas y enigmas. Esta ambigüedad fue lo que convirtió la tabla de Esmeralda en objeto de obsesión durante siglos. Grandes figuras como Isaac Newton le dedicaron años de estudio, convencidos de que allí se escondían leyes universales aún desconocidas. Para ellos no había contradicción entre ciencia y alquimia. Ambas buscaban comprender el orden oculto del mundo. Sin embargo, la tabla como objeto desapareció por completo. Si realmente existió, ¿qué ocurrió con ella? Algunos creen que fue destruida porque su poder era demasiado peligroso. Otros piensan que fue ocultada en archivos secretos, quizá en el Vaticano o en sociedades herméticas. Y también existe la posibilidad más desconcertante, que nunca fue física, que siempre fue simbólica. Pero si fue solo un símbolo, ¿por qué tantos sabios, científicos y alquimistas la estudiaron con tanta devoción, como si realmente escondiera un secreto técnico, práctico, aplicable? Tal vez porque la tabla nunca quiso enseñar a crear oro, sino algo mucho más radical. Enseñar al ser humano que podía comprender las leyes del universo y, al hacerlo, dejar de ser un simple espectador para convertirse en protagonista de la creación. Quizá por eso su objeto desapareció, pero su mensaje sobrevivió. Porque el verdadero poder de la tabla no estaba en la piedra verde sobre la que supuestamente fue grabada, sino en el conocimiento que transmitía. Un conocimiento que no se puede destruir ni enterrar, porque vive en las ideas y en las mentes de quienes lo buscan. Y tal vez, solo tal vez, la tabla de Esmeralda no está perdida. Tal vez sigue esperando, no a ser encontrada físicamente, sino comprendida. Esperando a que alguien esté preparado para descifrar de verdad su mensaje y descubrir si detrás de sus palabras se esconde solo una filosofía espiritual o la clave para transformar la realidad misma. Pero hay un aspecto de la tabla de Esmeralda que rara vez se menciona y que resulta quizá el más inquietante de todos: su relación con el poder. No con el poder político ni militar, sino con un poder mucho más profundo, el poder de alterar la percepción misma de la realidad. En la antigüedad, el conocimiento no era algo que se difundía libremente. Era custodiado, filtrado, protegido, porque se entendía que ciertas verdades, en manos equivocadas, podían ser más peligrosas que cualquier arma. Y la tabla de Esmeralda siempre fue considerada parte de ese conocimiento prohibido. Por eso su lenguaje no es claro, directo, accesible. Es deliberadamente oscuro, como si quien lo escribió supiera que no todos debían entenderlo. Como si la tabla no quisiera ser comprendida por cualquiera, sino solo por aquellos capaces de atravesar su velo simbólico. Esto nos lleva a pensar que quizá la tabla no era un objeto para enseñar, sino para seleccionar. No buscaba informar, sino probar. Probar la paciencia, la inteligencia, la intuición y la disciplina mental de quien se acercara a ella. Y eso explicaría por qué, durante siglos, tantos hombres brillantes fracasaron intentando descifrarla, mientras unos pocos creían haber encontrado en ella una verdad que no podía ser expresada con palabras simples. También hay quienes creen que la tabla de Esmeralda estaba relacionada con una red mucho más amplia de conocimiento oculto: bibliotecas perdidas, manuscritos destruidos, templos desaparecidos. Como si formara parte de una tradición subterránea que sobrevivió a la caída de imperios y religiones, transmitida de maestro a discípulo, lejos de las masas. Se dice que algunos fragmentos de ese conocimiento podrían haberse conservado en lugares como la mítica Biblioteca de Alejandría, destruida entre guerras y fanatismos, y que con ella se perdió gran parte del saber que podría haber explicado realmente qué era la tabla de Esmeralda. Pero incluso tras la desaparición de esas fuentes, la influencia de la tabla siguió viva, en símbolos, en sociedades secretas, en órdenes iniciáticas, en rituales, en textos cifrados, como si su espíritu hubiera sobrevivido aunque su forma material se hubiera disuelto. Y aquí aparece una idea aún más perturbadora. ¿Y si la tabla de Esmeralda nunca fue pensada para existir eternamente como objeto físico? ¿Y si su propósito era desaparecer, para obligar a la humanidad a buscar su significado no en la materia, sino en la conciencia? Tal vez la verdadera tabla no era de Esmeralda, sino mental. Un esquema, una estructura de pensamiento, una forma de entender el mundo que no puede ser encerrada en una piedra ni en un texto. Por eso, cada generación que se acerca a la tabla la interpreta de forma distinta. Algunos ven alquimia química, otros ven espiritualidad, otros ven física primitiva, otros ven simple simbolismo filosófico. Y todos, quizá, están viendo una parte, pero no el todo. Y es que tal vez la tabla de Esmeralda no habla de una sola verdad, sino de un método para buscarla, un camino, una forma de pensar que conecta lo visible con lo invisible, lo material con lo intangible, lo humano con lo cósmico.
Eso explicaría por qué, incluso hoy, en plena era tecnológica, la tabla sigue fascinando. Porque aunque tengamos satélites, inteligencia artificial y física cuántica, seguimos haciéndonos las mismas preguntas que hace 1000 años. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Podemos cambiar nuestro destino?